Eh, Buenos días, hermanos y hermanas de la vid verdadera y todos aquellos que se están conectando a esta hora a nuestra transmisión. Les damos la bienvenida en esta mañana de domingo 12 de abril del 2020. Estamos nuevamente aquí transmitiendo en esta hora desde nuestro hogar. Los saluda mi esposa. Estoy junto con mi esposa que me va a ayudar durante la transmisión. Es un privilegio poder volver a estar con ustedes en esta hora, poder pasar este tiempo para compartir la palabra de Dios. Le doy gracias al Señor por esta oportunidad que me da de poder compartir con todos ustedes. Obviamente que las circunstancias no son las mejores, dado que debido a esta cuarentena y el toque de queda, nos toca quedarnos en nuestros hogares, pero por precaución y por prudencia acatamos obviamente las recomendaciones de las autoridades. Estamos orando fuertemente porque esta cuarentena termine lo más pronto posible y podamos volver a congregarnos como hermanos, como la familia que somos y poder compartir juntos en unidad. Le doy la bienvenida a todos los que se están conectando en esta hora. Le doy gracias a Dios por este hermoso domingo, este nuevo día que nos ha regalado, que nos ha dado vida, salud, fuerzas. Y quiero iniciar en esta mañana nuestra predicación de la palabra, iniciando con una oración. Quiero que ahí de donde se encuentran en sus hogares, cierren los ojos y vamos a orar en esta hora. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias por el privilegio que tú nos das de poder compartir tu palabra, Señor, en esta hora. Gracias, Padre Celestial, porque tú, Señor, nos mandas en tu palabra que prediquemos tu palabra, Señor, a tiempo y fuera de tiempo. Y en esta hora utilizamos la tecnología, Señor, el Internet, el Facebook, para poder llevar tu palabra, Señor, a cada rincón, a cada hogar, Señor, en San Andrés, en Medellín, en Barranquilla, en Bogotá, de donde se están conectando, Señor. En el nombre de Jesús te pido que seas tú tomando el control de esta transmisión. Toma el control de la señal, Señor, en el nombre de Jesús. Que no haya ninguna interrupción, Señor, que la señal no se caiga ni se corte en ningún momento, Padre Celestial. Que tu palabra pueda llegar a las mentes y los corazones de todas las personas que se van a conectar durante la mañana a esta señal en el nombre de Jesús. Que seas tú, Señor, hablando a través de mi boca en esta hora, que tu Espíritu Santo sea convenciendo los corazones, Señor, en esta mañana, y que seas tú hablando, Dios Todopoderoso, a través de mi boca, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Amén. Es un privilegio poder compartir con ustedes en esta hora la palabra de Dios. En la noche de ayer, sábado, estuvo el pastor Alejandro Arce compartiendo la palabra con nosotros. Fue un tiempo muy agradable y los invitamos a que estén pendientes de nuestras transmisiones, de cada vez que tengamos transmisión de la palabra. Nosotros organizamos estas transmisiones en los días normal de nuestros cultos, que son domingos a las 10 de la mañana, los miércoles a las 7:30 de la noche y sábados 7:30 de la noche de igual manera. Los invitamos a que estén conectados durante estos días que estamos compartiendo la palabra. Es necesario escuchar la palabra. El Señor dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y en esta mañana he traído un mensaje muy importante acerca de las señales y las características que nos reflejan que somos hijos de Dios. ¿Cuáles son las señales y las características que se reflejan en un hijo de Dios? ¿Cuáles son las señales y los aspectos que marcan, definen
e identifican a un hijo de Dios. Es un tema un poco polémico, dado que muchas personas con las que he compartido, dado que muchas personas con las que he hablado, por no conocer la palabra de Dios, por ignorar muchas cosas que dice la palabra, no hay muchas cosas que no entienden y es normal. Es por eso que el Señor Jesús a través de su palabra nos insta a que escudriñemos las escrituras, que escudriñemos la palabra para nosotros poder entender y saber si la manera en que nosotros estamos caminando realmente nos identifica como un hijo de Dios. Hay muchas personas que no entienden que la palabra de Dios habla lo que nosotros necesitamos saber y que es a través de la palabra que nosotros entendemos en el estado en que nosotros nos encontramos con Dios y la relación que nosotros debemos tener con Él. Muchas personas eh, entienden la palabra porque la escudriñan, porque la estudian, porque la leen, pero muchas otras, la mayoría de las personas, no sacan el tiempo debido para escudriñar la palabra y entender todas las cosas hermosas y maravillosas que ella nos regala, todas las cosas hermosas y maravillosas que la palabra de Dios nos regala, nos enseña para nuestro diario vivir, para cada área de nuestras vidas, para cada faceta de nuestras vidas. Yo quiero empezar en esta mañana la enseñanza que les traje, las señales que identifican a un hijo de Dios. Y antes de darle el desarrollo a esta enseñanza, vamos a empezar a mirar cómo la palabra de Dios, cómo el Señor Jesús mismo nos enseña a cómo llegar a ser un hijo de Dios. Cómo llegamos a ser hijos de Dios. Eso el Señor Jesús nos lo enseñó. Pero primero que todo quiero que empecemos en esta mañana con un pasaje en el libro de Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, no San Juan, sino Primera de Juan, que también fue escrito por el apóstol Juan. Libro de Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Vamos a leer primero el versículo 8. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Del 8 al 10, dice así: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. O sea que aquí empieza el apóstol Juan diciendo quiénes son del diablo. O sea que hay algunas personas que son del diablo, pero ellos no lo saben. Versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, que no ama a su hermano, no es de Dios. Voy a repetir el versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. La palabra de Dios habla muy claramente que en este planeta, en esta tierra en la que nosotros caminamos, hay dos tipos de personas: los hijos de Dios y los que son hijos del diablo. Es una realidad tremenda que en varias ocasiones que he tenido la oportunidad de conversar con varias personas, muchas de esas personas ignoran esta realidad. Muchas personas me dicen, me han dicho: César, todos somos hijos de Dios. Todos, Dios nos creó a todos.
Todos somos. Amén. Les pido disculpas por el corte de la señal. Estamos teniendo unos problemas con la señal y por eso se nos cayó la transmisión. Les pedimos disculpas por la interrupción. Les pedimos disculpas por la interrupción en esta hora por la caída de la señal. Estamos retomando y voy a retomar desde San Juan capítulo 8. En San Juan capítulo 8, el Señor Jesús le habla a un grupo de personas, le está hablando a un grupo de personas acerca de quienes verdaderamente son hijos de Dios y quienes no son hijos de Dios. San Juan capítulo 8, versículo 42, dice así: Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque estas personas le estaban diciendo a Jesús que ellos eran hijos de Dios, que Dios era su Padre. Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Versículo 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces Jesús le dice a estas personas en este pasaje que ellos son hijos del diablo, pero ellos le discutían a Jesús que eran hijos de Dios. Y Jesús les explica por qué son hijos del diablo. Porque las obras y los deseos del diablo ellos hacían. Ellos eran mentirosos, eran injustos, eran hipócritas, eran una cantidad de cosas que Jesús conocía de ellos. Y Jesús les explica claramente que ellos son hijos del diablo. Estas palabras obviamente ellos no las recibieron de la mejor manera. Y ellos se disgustaron al final de este capítulo. Ellos trataron aún de agredir a Jesús. ¿Por qué? Porque ellos les fue muy confrontante el que Jesús les dijera a ellos que eran hijos del diablo. Y era la realidad. Jesús les dijo que ellos eran hijos del diablo porque ellos no creían en él y no querían seguirlo. Y muchas personas hoy en día están de la misma manera. Hay muchas personas hoy en día que de pronto han rechazado la palabra del Señor, no quieren venir al Señor, pero creen en cierta manera en Dios, y no entienden que no son hijos de Dios. Entonces el Señor Jesús nos enseñó en el mismo libro de San Juan qué debíamos hacer. ¿Qué debíamos hacer para convertirnos en hijos de Dios? El Señor Jesús nos enseña aquí mismo en el libro de San Juan capítulo 1. San Juan capítulo 1. San Juan capítulo 1. Versículos 12 y 13. San Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Jesús nos explica lo que debemos hacer, cómo nos convertimos en hijos de Dios. Y vamos a ir profundizando en este tema. San Juan capítulo 1, versículos 12 y 13 dice de la siguiente manera: mas a todos los que ¿le recibieron a quién? Recibieron a Jesús. A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Voy a repetir el versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Y Jesús está hablando aquí de dos características muy importantes: a los que creen en su nombre y a los que le recibieron. A los que creen en el nombre de Jesús y a los que le recibieron. Muchas personas creen en Jesús, pero no le han recibido.
No le han recibido en sus vidas, en sus corazones, en sus mentes. Muchas personas creen en Jesús, pero no le han recibido, no han recibido, no han permitido que Cristo entre en sus vidas y tome el control de sus vidas. Entonces, las dos características, estos dos aspectos son de vital importancia para nosotros llegar a ser hijos de Dios. No es solamente creer en el nombre de Jesús, sino recibirlo. Y a todos los que le recibieron, a todos aquellos que han recibido a Cristo en sus vidas y han permitido que Cristo los transforme y cambie sus vidas por completo. Estas son las dos características necesarias para nosotros convertirnos y llegar a ser hijos de Dios. Recibirlo en nuestros corazones, en nuestras vidas y permitir que Él nos transforme. No es suficiente solamente creer. Muchas personas creen en Jesús. Amén, gloria a Dios. Pero no lo han recibido para que el Señor haga una transformación y un cambio en sus vidas. Y es necesario las dos. Es necesario las dos para que nos convirtamos y seamos delante de los ojos de Dios, no delante de las personas. Delante de los ojos de Dios lleguemos a ser hijos de Dios. Y esto vamos a profundizarlo un poco más. El libro de Hechos, vamos por favor al libro de Hechos capítulo 3. ¿Qué significa el nosotros recibir al Señor en nuestras vidas? Recibir a Cristo. Vamos a ir desmenuzando este concepto poco a poco. Hechos capítulo 3 nos explica lo que significa recibir a Cristo en nuestras vidas. ¿Qué significa recibir a Cristo? Y a los que le recibieron le dio potestad, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Pero ¿qué significa recibir a Cristo, aceptar a Cristo en nuestras vidas? Hechos capítulo 3, versículo 19. Hechos capítulo 3, versículo 19. Hay dos palabras en las cuales yo resumo el recibir a Cristo en nuestras vidas. Dos palabras claves que resumen el recibir a Cristo en nuestras vidas. ¿Cuáles son esas dos palabras? Hechos capítulo 3, versículo 19. Dice así: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces, ese pasaje de Hechos capítulo 3, versículo 19, empieza con dos verbos. Así que arrepentíos y convertíos. Arrepentíos y convertíos. Es una decisión de cada uno de nosotros. Es una decisión de la persona. El arrepentirse y convertirse. El arrepentimiento es clave en el momento en que yo recibo al Señor. Porque cuando yo recibo al Señor, yo me estoy arrepintiendo de haber vivido una vida sin Él y ahora yo lo estoy incluyendo en mi vida. Me estoy arrepintiendo de haber vivido toda mi vida sin Él. Y ahora en este momento, en este punto que yo decido recibir a Cristo, tiene que haber arrepentimiento y una conversión. Entonces, a través del arrepentimiento es cuando yo reconozco que soy un pecador y que he vivido mi vida sin Cristo. Y cuando me convierto es cuando yo decido apartarme, alejarme de la vida que yo vivía sin Cristo. Es exactamente lo que el Señor nos está hablando en esta palabra. Es lo que la palabra de Dios nos dice aquí. Hechos capítulo 3, 19. Arrepentíos y convertíos. Esos dos verbos resumen lo que es recibir al Señor. Y en ese momento, cuando yo me arrepiento de vivir mi vida sin Cristo y me convierto al Señor,
decidiendo en ese momento empezar a vivir para Cristo y en Cristo, es cuando Él perdona mis pecados, es cuando Él me abre las puertas a su reino. Él perdona mis pecados y me regala la salvación. Es en ese momento en que nosotros nos convertimos en hijos de Dios, a través del arrepentimiento, a través de la conversión, a través de recibir al Señor, es que nosotros recibimos el perdón de los pecados y la salvación. La salvación, que es la promesa del reino de los cielos para nosotros. La salvación es la entrada gratuita por gracia al reino de los cielos. Entonces, a través del arrepentimiento y la conversión es que nosotros tenemos entrada al reino de los cielos y automáticamente nos convertimos en hijos de Dios. Quiero que vayamos rápidamente al libro de Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Les volvemos a repetir que al principio de la transmisión tuvimos un corte, se nos cayó la señal y se nos interrumpió la transmisión. Pero gracias a Dios ya nos pudimos volver a conectar para que todas las personas que se están conectando sepan que tuvimos una caída de la señal, pero ya volvimos a conectarnos. Estamos hablando de cómo llegamos nosotros a convertirnos en hijos de Dios, cómo el Señor nos da el privilegio de convertirnos en hijos de Dios, porque no todas las personas que existen en este planeta son hijos de Dios. La palabra del Señor nos los confirma y son los pasajes que hemos estado estudiando. Una vez que nosotros venimos al arrepentimiento y a la conversión, el Señor perdona nuestros pecados y nos regala la salvación. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 9. Dice así: obteniendo el fin de vuestra fe en Cristo, que es la salvación de vuestras almas. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Dios nos convierte en hijos de Él y nos regala la salvación. Una salvación que es por gracia, es un regalo que nosotros no merecíamos, porque nosotros vivíamos una vida completamente apartados de Dios, ignorando sus promesas, ignorando sus mandamientos, los mandamientos de Cristo. Por eso es que es un regalo. Solamente lo único que debemos hacer es venir a Cristo, arrepentirnos y convertirnos para ser beneficiarios de el don que Dios nos da. Convertirnos en hijos de Dios y de recibir su salvación inmerecida, una salvación que nosotros no merecíamos, pero el Señor nos las ha regalado. Nos las ha regalado a través del arrepentimiento y la conversión. Eso es exactamente lo que el Señor nos ilustra en esta hora. Y aparte de que el Señor nos regala el perdón de pecados, la salvación y la identificación de hijos de Dios, nos regalan muchas otras cosas. No vamos no tengo tiempo en esta mañana de hablar de todas ellas, pero vamos a hablar en esta mañana de varias cosas que el Señor nos regala y que de varias cosas que nos identifican como hijos de Dios. Entonces, en el momento que la persona
procede al arrepentimiento, en el momento que la persona se convierte y recibe a Cristo en su vida, esa persona inmediatamente recibe el Espíritu Santo de Dios. Vamos rápidamente a Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 8. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 8. Dice de la siguiente manera: así que el que desecha esto, o sea, la palabra de Dios, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Entonces, son varias cosas que el Señor nos regala cuando nosotros nos acercamos a Él y cuando nosotros decidimos recibir al Señor, decidimos arrepentirnos, decidimos convertirnos. En ese momento es una decisión que solo depende de cada uno de nosotros. En el momento que nosotros nos arrepentimos y nos convertimos de vivir nuestras vidas a nuestra manera, el Señor perdona nuestros pecados, nos convierte en hijos de Dios, nos regala la salvación y nos da su Espíritu Santo. De su Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Inmediatamente, en el momento que nosotros nos convertimos en hijos de Dios, Dios nos regala su Espíritu Santo. Dios pone en nosotros a morar su Espíritu Santo. Y ya voy a continuar desarrollando cuáles son las características, las señales de ser un hijo de Dios, de tener el Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, que en el momento que el Señor, en el momento que nosotros nos arrepentimos de vivir nuestras vidas sin Cristo, nos convertimos, el Señor nos regala su Espíritu Santo y es ahí cuando viene el nacimiento de nuevo, el nacer de nuevo, la verdadera conversión. Quiero que vayamos rápidamente, nuevamente volvamos a San Juan capítulo 4. Libro de San Juan, capítulo 4. Perdón, San Juan capítulo 3. San Juan capítulo 3. San Juan capítulo 3, versículos 3 al 5. San Juan capítulo 3, versículos 3 al 5, dice de la siguiente manera. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Eso se lo está diciendo Jesús a Nicodemo. Que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, o sea, no puede ser parte del reino de Dios, no puede ser un hijo de Dios. Versículo 4, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Porque Nicodemo no entendía el concepto espiritual del cual Jesús le estaba hablando. Versículo 5, respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros venimos al Señor, nos arrepentimos de corazón, un arrepentimiento genuino, nosotros decidimos dejar a un lado la vida que vivíamos sin Cristo. El Señor nos regala su Espíritu Santo. Él pone en nosotros el sello de su Espíritu Santo para que haya en nosotros un nuevo nacimiento del Espíritu. Porque en ese momento que yo me arrepentí,
y ya hay una conversión, en ese momento César ha iniciado una nueva vida. Esa persona ha iniciado una nueva vida. Por eso es un nuevo nacimiento. Porque ya la vida que yo vivía anteriormente ya murió, ha muerto. Ya yo la voy a dejar a un lado. Y a partir de ese momento en que yo me arrepentí y me convertí a Cristo, empiezo una nueva vida. Por eso dice la palabra en 1 Corintios que el que está en Cristo, nueva criatura es. O sea, una criatura que ha nacido de nuevo, una criatura que ha decidido iniciar una nueva vida. Nacimiento de espíritu, nacimiento de agua es cuando esa persona ya primeramente ha nacido en el espíritu, ha tenido una conversión de corazón, una conversión de espíritu, y esa persona es lavada por el Señor, es lavada en su interior con el agua pura del Señor, y la persona va al bautismo en las aguas. Muchas personas creen en Jesús, pero no se han convertido, no se han arrepentido, no han sido lavados por el Señor y no han ido al bautismo de las aguas. No han ido al bautismo de las aguas. El nacimiento de agua en el Espíritu es algo necesario para todo creyente y para todos los hijos de Dios. Todos, para nosotros llegar a ser hijos de Dios, es necesario que nosotros entendamos que el Señor nos está llamando a una actitud de arrepentimiento y de conversión, para que Él pueda obrar, lavarnos con su agua pura, para que Él pueda darnos su Espíritu Santo. Y es ahí donde nosotros decidimos ir a las aguas del bautismo, bautizarnos, habiendo recibido la palabra de Dios y aceptado a Cristo como nuestro Señor. Muchas personas, he conocido muchas personas que creen en Jesús, aunque leen la palabra y no han decidido bautizarse. No han decidido bautizarse porque ellos no van a correr el riesgo, no quieren correr el riesgo de renunciar a la vida que llevan para vivir en Cristo. Ellos sienten el temor de renunciar a la vida que están viviendo sin Cristo para iniciar una vida con Cristo. Muchas personas no acceden al bautismo precisamente porque no quieren dar ese paso. Pero el Señor nos enseña que dar ese paso es un paso de valientes. Es un paso de valientes porque requiere sacrificio y requiere un compromiso con el Señor. Entonces el Señor nos enseña que nosotros no nacemos siendo hijos de Dios, sino que nosotros llegamos a ser hijos de Dios cuando nosotros recibimos a Cristo, nos arrepentimos y nos convertimos a Él. En ese momento Él nos convierte en sus hijos, nos regala la salvación y nos regala su Espíritu Santo. Entonces, en este momento voy a empezar, ya les he explicado cómo nosotros llegamos a ser hijos de Dios, cómo nosotros llegamos a ser nacidos de nuevo, nuevas criaturas en Cristo. Ahora voy a adentrarme, a profundizar en las señales que nos deben identificar a nosotros como hijos de Dios. Hay personas que llevan años yendo a la iglesia y no poseen estas señales. Hay personas que tienen tiempo de pronto leyendo la Biblia, haciendo muchas cosas, escuchando la palabra de Dios, pero no tienen ninguna de estas señales, empezando porque no han pasado por los primeros pasos que acabamos de hablar. El paso de el arrepentimiento, el paso de la conversión, el paso de recibir al Señor y el nacimiento de nuevo. Esos son los pasos que nosotros damos para convertirnos en hijos de Dios y ser, poder recibir
el regalo de la salvación y de su Espíritu Santo, regalos que nosotros merecimos, hemos recibido por gracia, porque no lo merecíamos. Entonces, la primera señal que nos caracteriza a nosotros como hijos de Dios es que en nosotros mora el Espíritu Santo de Dios. Quiero que vayamos rápidamente a Primera de Corintios capítulo 6. Primera de Corintios capítulo 6. Primera de Corintios capítulo 6. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19 dice así: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? No todas las personas en este planeta pueden recibir al Espíritu Santo. No lo pueden recibir. La palabra de Dios nos enseña que solamente aquellos que han dado estos primeros pasos que hemos hablado, el paso del arrepentimiento, la conversión, el nacimiento de agua en espíritu. Estas son las personas que se convierten en hijos de Dios y son aquellos los que Dios les regala su Espíritu Santo. ¿Quiénes no pueden recibir el Espíritu Santo? Vamos a mirar San Juan capítulo 14. San Juan capítulo 14. No todas las personas pueden recibir el Espíritu Santo de Dios. Esto es una realidad y es algo que las personas tienen que entender. San Juan capítulo 14, versículo 17. San Juan capítulo 14, versículo 17. Dice de la siguiente manera: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, los hijos de Dios, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces, un pasaje poderoso y profundo. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Porque el mundo no le conoce. Eso es lo que vamos a profundizar más adelante. Nosotros, cuando nos convertimos, llegamos a ser hijos de Dios a través del arrepentimiento, la conversión, el nacimiento de nuevo. Nosotros nos convertimos en hijos de Dios y recibimos el Espíritu Santo de Dios, con el cual empezamos a tener una relación, una comunión íntima. Y ahí empezamos a conocer esta preciosa persona de la divinidad de Dios. Porque la divinidad es conformada por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son las tres personas que conforman la divinidad perfecta, la unidad perfecta de Dios. Y el Señor nos regala el Espíritu Santo para que nosotros entendamos que le pertenecemos a Él. Por eso el pasaje que leíamos en Primera de Corintios nos decía: no sois vuestros, porque nosotros le pertenecemos a Él. Somos sus hijos. Pero no todas las personas en este mundo son hijos de Dios ni pueden recibir el Espíritu Santo. Entonces, cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, Él es una persona que nos guía, nos habla y nos ministra. Pero hay cosas que yo debo hacer para mantener la presencia del Espíritu Santo en mí fuerte y gozosa. Porque hay cosas que yo puedo hacer
siendo un hijo de Dios, que pueden contristar o entristecer al Espíritu Santo que mora en mí. Segunda de Timoteo capítulo 1. Segunda de Timoteo capítulo 1. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 14. Una de las señales que nos describen a nosotros como hijos de Dios es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 14. Dice así. Perdón. Vamos a leer 2 Timoteo capítulo 1, versículo 14. Primero, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabemos que el Espíritu Santo mora en nosotros. Ahora vamos, por favor, rápidamente a Efesios. Efesios capítulo 4. El Espíritu Santo mora en nosotros en el momento que nos convertimos en hijos de Dios. En ese momento nosotros lo recibimos y ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Efesios capítulo 4. Y es importante que este pasaje de Primera de Corintios nos explicara que el Espíritu Santo mora en nosotros y que ya nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino a Dios. Lo digo porque he escuchado a muchas personas decir, no, esta es mi vida y yo hago con mi vida lo que yo quiera. Esta es mi vida, yo hago con mi vida lo que a mí se me da la gana. Pero cuando nosotros entendemos que somos hijos de Dios, que ya estamos viviendo para Cristo, entendemos que nuestras vidas no nos pertenecen. Nosotros entendemos claramente que cuando nosotros estamos en Cristo y nos convertimos en hijos de Dios, nuestras vidas ya no nos pertenecen. Nuestras vidas nos pertenecen a Dios. Y porque nuestras vidas nos pertenecen a Él y su Espíritu Santo está en nosotros, ya yo no voy a vivir mi vida de cualquier manera. Ya yo no puedo seguir viviendo mi vida a mi manera, como a mí se me da la gana, porque era mi vida. En ese momento era mi vida, pero cuando yo vengo a Cristo, ya no es mi vida. Ya no me pertenece, le pertenece a Cristo. Le pertenece a Cristo. Por eso yo no voy a seguir viviendo mi vida, sino voy a seguir viviendo para Cristo, para agradarle a Él. Efesios capítulo 4, versículo 30. Efesios capítulo 4, versículo 30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo, no lo entristezcáis. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ese es el sello de Dios sobre nuestras vidas, sobre nuestras almas, en nuestras mentes, en nuestros corazones. La presencia del Espíritu Santo es algo que Dios, es algo espiritual que Dios ve. Y aún las personas en el mundo lo pueden ver a través de nuestro comportamiento, a través de nuestros frutos. Por eso dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. Entonces, el Espíritu Santo que mora en nosotros es una persona real que mora en nosotros, que siente lo que nosotros hacemos. Y cuando nosotros hacemos algo que a Él no le agrada, que a Él le disgusta, Él se entristece. Y cuando Él se entristece, cuando Él se contrista, Él nos hace sentir, y nosotros podemos sentir que el Espíritu Santo se ha apagado en nosotros. De pronto porque hicimos algo que no debimos hacer, porque tuvimos alguna caída. Y inmediatamente el Espíritu Santo se contrista, se entristece y nos hace sentir que eso que lo que hicimos estuvo mal. El Espíritu Santo es el que nos guía y nos redarguye. El Espíritu Santo hace una obra de redarguirnos. Cuando Él se contrista, él prende las alarmas y nos redarguye. Hijo mío, hija mía, eso lo que estás haciendo está mal. No está bien que estés
murmurando. No está bien que estés hablando lo que no debes. No está bien. Entonces el Espíritu Santo se encarga de redarguirnos, de instruirnos, de guiarnos y de mostrarnos qué cosas a Él le entristecen, qué cosas a Él lo contristan. Entonces la primera señal de que nosotros somos hijos de Dios es que el Espíritu Santo mora en nosotros. Esa es la primera señal de que el Espíritu Santo, de que somos hijos de Dios. El tema de esta mañana es las señales de que somos hijos de Dios. Entonces, la primera señal es el Espíritu Santo mora en nosotros. El Espíritu Santo habita en nosotros y Él nos guía, nos habla y nos redarguye. Ya hablamos de cómo llegamos a ser hijos de Dios. Ahora estamos hablando de las señales que nos identifican como hijos de Dios. La primera señal, el Espíritu Santo morando en nosotros. La segunda señal es una señal que el Espíritu Santo mismo produce en nosotros. Y es que el Hijo de Dios, los hijos y las hijas de Dios deben andar en amor. Nosotros como hijos e hijas de Dios debemos andar en amor. Y es desde el mismo Espíritu Santo que se encarga de llenarnos y de derramar del amor de Dios en nuestros corazones. Quiero que vayamos rápidamente al libro de Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Ya hablamos de la primera señal que nos identifica como hijos de Dios, que es la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Ahora vamos a hablar de la segunda señal. Hay muchas señales que nos deben identificar como hijos de Dios, pero en esta mañana voy a hablar de 1, 2, 3, 4, 5 señales. 5 señales. 5 señales básicas y fundamentales. Ya vimos la primera, que es la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Ahora vamos a ver la segunda, que es el amor de Dios. El hombre y la mujer de Dios deben identificarse por ser hombres de amor, hombres que aman, que les es fácil amar a las demás personas. Romanos capítulo 5, versículo 5. Romanos 5:5 dice de la siguiente manera: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado, que nos fue dado. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios empieza a llenarnos. Dios mismo, a través del Espíritu Santo, empieza a derramar de su amor en nosotros y empieza a hacer una obra en nosotros total y absoluta. Es imposible que un hombre de Dios y una mujer de Dios tenga raíces de amargura, esté todo el tiempo enojado, enojada, airado o airada. Es increíble que hayan hombres y mujeres en la iglesia que sienten diferencias hacia otros hermanos o hacia otras personas en la calle. Es increíble que cuando de pronto una persona en la calle me ofendió o una persona en la iglesia me ofendió, yo permita que crezca una raíz de resentimiento y de odio hacia esa persona. La presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo en mi vida me ha enseñado aún a no permitir que ninguna raíz de amargura crezca ante la ofensa de una persona. Eso es lo que hace el amor de Dios, eso es lo que hace el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Vamos rápidamente a Mateo capítulo 5. Libro de Mateo capítulo 5.
Mateo capítulo 5, versículo 44 en adelante. Mateo capítulo 5, versículo 44 en adelante. Dice así: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Esta es una señal del Espíritu Santo. Esta es una señal de que somos hijos de Dios. Si yo tengo algo contra alguien dentro de la congregación o en la calle, y yo permito que eso se convierta en un resentimiento y una falta de perdón, una raíz de amargura, eso es una señal clara de que yo no estoy permitiendo de que el Espíritu Santo haga su obra en mí, de que Cristo no está en mí. Y con muchas personas he hablado a lo largo de los años acerca de esta situación, porque nosotros tendemos a ser personas rencorosas. Nosotros tendemos a ser personas que guardamos resentimientos y falta de perdón ante la ofensa de alguna persona. Aún hace varios meses compartí en la iglesia situaciones que se ven en las familias. Hermanos que no se hablan, padres que no se hablan con sus hijos, hijos que no se hablan con sus padres, primos que no se hablan, hermanas que no se hablan. Una situación triste que claramente refleja que el Señor no está ahí. Que el Señor no tiene el control total de ese corazón y de esa persona. Y nosotros debemos aprender no solamente amar a los que nos reflejan amor. Hay personas que, por lo general, yo soy una persona muy saludable en el sentido de que me gusta saludar a las personas en la calle, así sea que no me saluden. Yo saludo a todas las personas. Yo tengo la iniciativa, por lo general yo tengo la iniciativa en saludar a las personas, independientemente de conocerlas o no. Yo saludo a las personas sin esperar que ellos me saluden, porque yo no guardo absolutamente nada de rencor ni de resentimiento, y es algo que el Señor me ayuda en nuestra debilidad, porque nosotros como seres humanos somos débiles y por eso es que necesitamos al Espíritu Santo en nosotros, porque nosotros por nosotros mismos no lo podemos hacer. El Señor nos ayuda a través del Espíritu Santo. Entonces, en el versículo 44 nos está enseñando que nosotros debemos amar a nuestros enemigos, orar por ellos. No amar solamente a los que nos aman, eso es muy fácil. Versículo 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. 46. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Eso es muy fácil de hacer. Amar a las personas que me demuestran amor, eso es lo más fácil del mundo. Pero amar a una persona o mostrarle amor a una persona que no me lo refleja, o yo acercarme a una persona que nunca se acerca a mí, o yo saludar a una persona que nunca me saluda, o yo tener cierto interés en una persona que no me lo corresponde. Esas son las cosas que reflejan que el Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas y que reflejan que somos hijos de Dios. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Los publicanos eran aquellas personas hipócritas que no seguían al Señor y que eran rencorosos y que solamente saludaban a aquellas personas que les caían bien. Versículo 47. Y si saludéis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles, o sea, los que no conocen a Dios? Versículo 48. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Nosotros somos llamados a la perfección, hombres y mujeres de perfección. Entonces, el amor, cuando nosotros andamos en amor, eso es una señal clara que nos identifica como hijos de Dios. Vamos a la tercera
señal que nos identifica como hijos de Dios. Porque la presencia del Espíritu Santo produce en nosotros un anhelo y un deseo de estudiar y conocer la palabra de Dios. La tercera señal de la que les quiero hablar en esta mañana es que en todo hombre de Dios, en toda mujer de Dios, debe haber un deseo, un anhelo permanente por la palabra de Dios. Si en nosotros no hay un deseo, no hay un anhelo por escudriñar, por estudiar, por leer la palabra de Dios, eso es una señal clara de que el Espíritu Santo no está en nosotros, de que no somos hijos de Dios. Porque el hombre de Dios y la mujer de Dios, los hijos de Dios, tienen sed por la palabra de Dios. Quiero que vayamos rápidamente al libro de Salmos, Salmos capítulo 1. Salmos capítulo 1. Salmo capítulo 1, versículos 1 y 2, dice de la siguiente manera: Bienaventurado el varón o la mujer que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. La palabra de Dios es muy clara. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, se deleita leyendo la palabra de Dios, se deleita y ama estudiar la palabra de Dios. Y en ella medita, no solamente la lee, sino que medita, escudriña y la estudia de día y de noche. Ni siquiera hay que decir que todos los días, porque en el día medita en ella de día y de noche. Todos los días. Entonces, los hijos de Dios se identifican porque tienen un deseo permanente de estudiar la palabra de Dios. Esa es la única manera de conocer a Dios, de conocer a Cristo y su Espíritu Santo. Porque nosotros nos deleitamos, es un gozo, es una pasión, un fuego en nuestro interior por leer la palabra. Si tú eres hoy, si tú en este día eres una de aquellas personas que no presentan ninguna de estas señales, o alguna de estas señales, es un llamado de Dios a que tú te pongas en orden con Dios. Es un llamado a que tú te pongas en orden con Dios. Y tú le preguntas al Señor: Señor, ¿qué me hace falta? Señor, ¿qué debo hacer para que haya en mí esta pasión, este deleite de meditar en tu palabra, de amar a todas las personas, de tener comunión con tu Espíritu Santo? Entonces, si en nosotros, si en una persona no hay el deseo de leer la palabra, de estudiar y meditar la palabra de Dios, eso es una clara señal de que el Espíritu Santo no está ahí. Porque el Espíritu Santo provoca eso. Y es una señal clara que en nuestros hogares, cuando nadie nos ve, nosotros saquemos tiempo para estudiar y meditar en la palabra. Automáticamente, cuando yo estudio y medito una y otra vez en la palabra de Dios, automáticamente el estudiar y meditar en la palabra de Dios va a provocar en mí otro deseo, un anhelo fuerte. ¿De qué? De predicar la palabra de Dios y de anunciar su mensaje de salvación. Hechos capítulo 5. Libro de los Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5.
Hechos capítulo 5, versículo 42. Hechos capítulo 5, versículo 42. Hechos capítulo 5, versículo 42. Esto es lo que hacía la iglesia del primer siglo. La iglesia a la cual nosotros debemos imitar. Hechos capítulo 5, versículo 42. Dice así. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Es muy claro, la palabra de Dios es muy clara. Esto es lo que hacía la iglesia del primer siglo. Todos los días en el templo y en las casas no cesaban, o sea, no paraban, no podían parar. Era un fuego permanente en sus corazones de predicar y enseñar a Jesucristo. Predicar y enseñar a Jesucristo. Ese es exactamente el deseo, el anhelo y el fuego que debe haber en cada uno de nosotros. Todos los días, mis hermanos. No es solamente predicar a Jesucristo domingos en la mañana. No solamente los miércoles de culto. Todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Nosotros somos llamados a predicar, pero ¿cómo vamos a predicar si nosotros no sacamos tiempo para meditar y estudiar la palabra de Dios? Entonces, la tercera señal que nos identifica como hijos de Dios es el deseo ferviente y permanente en nosotros de meditar en la palabra de Dios y de predicarla. Eso tiene que estar ahí, tiene que estar ahí. Y estará si tú lo buscas. Vamos para la cuarta señal. La cuarta señal de que nos identifica como hijos e hijas de Dios. Ya hemos hablado de tres. La presencia del Espíritu Santo, la comunión del Espíritu Santo en nosotros, el amor de Dios, reflejar el amor de Dios en nosotros, en nuestras vidas, con las personas a nuestro alrededor, y el deseo ferviente, permanente en nosotros por meditar y de predicar la palabra de Dios. Esos son los tres frutos que hemos visto en esta mañana. Vamos a mirar el cuarto, vamos a ver el cuarto fruto, la cuarta señal que nos identifica como hijos de Dios. Como hijos de Dios e hijas de Dios, el Espíritu Santo habita en nosotros y debe generar el deseo y la necesidad no solamente de meditar en la palabra de Dios, sino de buscar su rostro. De buscar el rostro del Señor en oración. Si en mí no hay una necesidad, no hay un deseo permanente de buscar el rostro del Señor en oración, en comunión, estar a solas con Él, es una señal clara de que no soy hijo de Dios. Quiero que vayamos rápidamente a Salmos capítulo 24. Salmos capítulo 24. Salmos capítulo 24. Versículos 5 y 6. Salmos capítulo 24, versículos 5 y 6. Vamos a leerlo desde el 3, del 3 al 6. Salmo capítulo 24, del 3 al 6. Dice así. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él o ella recibirán bendición de Jehová
él o ella recibirán bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Versículo 6. Tal es la generación de los que le buscan. Tal es la generación de los que le buscan. De los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Si yo no siento una necesidad de buscar el rostro de Dios, de estar a solas con el Señor en oración, es una clara señal de que el Espíritu Santo no está en mí, una clara señal de que no soy un hijo de Dios o una hija de Dios. Si yo no siento la necesidad, el deseo, el anhelo permanente, el anhelo permanente de estar en el secreto de Dios, buscar de Dios en oración en mi cuarto, a solas con Él, si yo no tengo esa necesidad, no está en mí, es una señal clara de que no soy un hijo de Dios. Porque nosotros los hijos de Dios dependemos y necesitamos y deseamos diariamente estar delante de la presencia de Dios, buscar su rostro en oración. Así como necesitamos comer y alimentar este cuerpo, nosotros necesitamos alimentar nuestra alma y nuestro espíritu con la palabra y con la oración. Vamos rápidamente a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo 18. Efesios capítulo 6, versículo 18. Efesios capítulo 6, versículo 18 dice de la siguiente manera: orando en todo tiempo. Orando en todo tiempo. Con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Voy a repetirlo. Orando en todo tiempo. No es que yo me levanté enfermo o con ganas de no orar y no oré. No, la palabra me enseña, aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que nosotros debemos orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con perseverancia. El perseverar es buscar el rostro de Dios, orar, aun cuando estamos enfermos, aun cuando no tenemos ganas, aun cuando tenemos sueño, cuando tenemos pereza, cuando estamos desanimados o no. Eso es perseverar, porque hay muchas cosas que nos quieren bloquear, impedir para que nosotros vayamos delante de la presencia de Dios. Son muchas cosas que podría mencionar, pero no hay tiempo. Son muchas cosas que quieren impedir en nuestras vidas que nosotros pasemos tiempo en oración con el Señor. Por eso dice la palabra perseverar. Perseverar, esforzarnos. Perseverar es esforzarnos en lograr ese objetivo. Y nosotros tenemos que entender que eso es algo necesario, es alimento para nuestras almas. La necesidad de orar por nosotros mismos, por nuestras esposas, por nuestros hijos, por nuestras familias, por nuestros hermanos, hermanas en la iglesia, por la congregación. Por tantas cosas nosotros debemos orar y clamarle al Señor por ello. Es importante que entendamos que una de las señales que nos identifican como hijos de Dios es la necesidad y el deseo permanente de estar buscando el rostro del Señor en oración. El rostro del Señor en oración. Es necesario y es indispensable. Es necesario e indispensable.
Esto es lo que nos identifica a nosotros como hijos de Dios y como hombres y mujeres que estamos caminando con Cristo. Quiero que vayamos rápidamente al a la quinta y última señal que nos identifica como hombres y mujeres de Dios, como hijos e hijas de Dios. La quinta señal que quise mencionar en esta oración, voy a reiterar, son muchas otras las señales, son muchas las señales que podemos mencionar, pero escogí estas cinco como las cinco principales, las cinco señales principales que nos identifican como hijos e hijas de Dios, porque todos queremos ser hijos e hijas de Dios, todos queremos ser parte del reino de Dios, todos queremos ser parte de sus promesas y de sus bendiciones. De la quinta señal es una actitud y un comportamiento que se debe reflejar permanentemente en nosotros. Y es la humildad, la sencillez y la mansedumbre. El ser hombres y mujeres humildes y sencillos. Hijos de Dios e hijas de Dios humildes y sencillos. Humildes y sencillos. Y el mejor ejemplo que nosotros tenemos para aprender a ser humildes es Jesús mismo. Quiero que vayamos al libro de Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11. Versículo 29. Mateo capítulo 11, versículo 29. La humildad es uno de los aspectos más poderosos y más hermosos que nos identifican como hijos de Dios. Mateo capítulo 11, versículo 29 dice de la siguiente manera: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. ¿De quién? De Cristo, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesús, el Señor Jesús, siendo el Rey del universo, Jesús siendo el Rey de los judíos, el Hijo primogénito de Dios, Jesús siendo el Rey de reyes y Señor de señores, creador de toda la tierra, fue un hombre y es un hombre impresionantemente humilde. Humilde. Iglesia, el Señor Jesús es nuestro primer ejemplo para aprender la humildad. El Señor Jesús tenía todos los más altos cargos. El Señor Jesús, dice la palabra en el libro de Filipenses capítulo 2, que él teniéndolo todo, él no se aferró a esas cosas, sino que se despojó de su majestad, se despojó de su divinidad y se humilló hasta lo sumo. El Señor Jesús quiere que nosotros, así como él se humilló, y estando en la tierra fue aún mucho más humilde, porque Jesús no nació en una mansión. Jesús no nació en un palacio siendo rey. Muchas personas creen que el haber nacido en un pesebre fue algo hermoso, pero no fue tan hermoso el haber nacido en un pesebre. Un pesebre es un establo donde ponen los animales, donde los animales pasan la noche. En un establo donde habían de pronto cerdos, donde habían vacas, caballos, una cantidad, era un lugar sucio, un lugar que olía a toda clase de animales. Y dice, enseña la palabra que sus padres, José y María, no encontraron un lugar donde quedarse, porque eran pobres y de humilde condición. Y Jesús nació ahí, en un establo.
De la manera más humilde y sencilla, Jesús nació en un establo, en un pesebre. Y no solamente que nació en una humilde condición, sino que él vivió en una manera humilde y sencilla. Muchos de nosotros experimentamos en nuestras vidas el llegar a poseer cargos importantes. Muchos de nosotros llegamos a experimentar el lograr un cargo importante, una posición importante en nuestra vida, donde tenemos a nuestro mando muchas personas, dirigimos a muchas personas, lideramos a muchas personas. Y muchas personas toman esta posición, este cargo, para volverse altivos. Muchas personas cuando llegan a estas posiciones se olvidan de donde Dios los sacó. Muchas personas cuando llegan a estos cargos, a estas posiciones, aún muchas otras sin llegar a estos cargos, tienen una actitud de superioridad. Creen que porque llevan el apellido que tienen, son especiales y son mejores que los demás. Creen que porque salieron de cierto colegio, son especiales y son mejores que los demás. Creen que porque son hijos de su papá y de su mamá, son especiales y son mejores que los demás. Creen que porque estudiaron una carrera y se convirtieron en profesionales, son especiales y son mejores a los demás. La palabra de Dios nos enseña claramente que nosotros debemos ser humildes y sencillos. Que nada de estas cosas puede cambiar nuestra forma de pensar y mucho menos nuestro corazón. Quiero que vayamos rápidamente al libro de Romanos, Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12 habla una palabra para todos. Romanos capítulo 12. La palabra de Dios nos enseña a que todos nosotros somos iguales. Independientemente del estrato en el cual nosotros estemos, todos somos iguales y todos tenemos que ser humildes como Jesús. Romanos capítulo 12, versículo 3. Romanos capítulo 12, versículo 3, dice de la siguiente manera: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre nosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que se debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. A cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura. Tristemente vivimos en un mundo donde la mayoría de las personas tienen un concepto de sí mismos mucho más alto del real. Tristemente vivimos en un mundo donde la mayoría de las personas tienen un concepto de sí mismos por encima de lo real, por encima de lo que realmente son. Y la palabra de Dios nos enseña aquí que nosotros tenemos que pensar de nosotros mismos con cordura. Así sea que tengamos un cargo de liderazgo, así sea que tengamos una posición de autoridad, así sea que tengamos una posición especial en la cual Dios nos colocó ahí, nosotros tenemos que ser humildes y tenemos que tener una posición, una actitud de cordura, entendiendo que absolutamente nada nos hace más especiales que a los demás, ni mejores que los demás. El saber que yo puedo ser un profesional, que yo puedo ser un pastor y que ejerzo un liderazgo, no me hace a mí mejor ni especial que otras personas. Eso es algo que nosotros tenemos que entender. Todas las personas tenemos que entender eso. Que nosotros tenemos que conservar y entender que nosotros debemos ser como Jesús, humildes. Esta es una de las señales que nos identifican como hijos de Dios.
el ser humildes y sencillos. El entender que todas las personas tienen el mismo valor que nosotros y son igual a nosotros delante de Dios. Gálatas capítulo 6. Para terminar, Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, versículo 3. Gálatas capítulo 6, versículo 3. Dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. El que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Hermanos y hermanas, mientras nosotros tengamos y entendamos en nuestra mente y en nuestro corazón que delante de Dios no somos nada, vamos a entender que todas las personas tenemos el mismo valor. Nosotros no somos nada delante de Dios. Por la gracia de Dios, Él nos ha concedido llegar a ser hijos de Él. Y ser merecedores de la salvación que Él nos regala y del Espíritu Santo que Él nos regala. Entonces, esta mañana les he querido traer este mensaje de las cosas, los aspectos y las señales que nos identifica como hijos de Dios. Primeramente, cómo llegamos a ser hijos de Dios, cómo nos llegamos a convertir hijos de Dios. Rápidamente, nosotros llegamos a ser hijos de Dios cuando nosotros recibimos a Cristo, cuando nosotros procedemos al arrepentimiento y a la conversión. Cuando nosotros nos arrepentimos de dejar de vivir nuestra vida sin Cristo y venimos a Él, nosotros llegamos a un punto donde el Señor nos recibe como sus hijos y nos regala la salvación. Por eso dice Juan, capítulo 1, versículo 12. Y a todos los que le recibieron y los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Porque el recibir a Cristo es arrepentirme y convertirme. En ese momento el Señor me regala su salvación, me da su Espíritu Santo y es donde accedo a un nacimiento de agua y en espíritu. Eso es una verdadera conversión, nacer de nuevo. Inmediatamente que yo me convierto en un hijo de Dios, debo empezar a reflejar las señales que me identifican como un hijo de Dios. La primera señal que mencionamos fue en la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. La presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas es la primera señal que nos identifica a nosotros como hijos de Dios. La segunda señal que vimos fue el amor de Dios en nosotros. El reflejar el amor de Dios, no solamente con nuestros hermanos, con nuestras familias, sino con todas las personas. El amor de Dios en nosotros es una de las señales que refleja que somos hijos de Dios. La tercera señal que estudiamos en esta mañana es el deseo que debemos tener por la palabra de Dios. Todo hijo e hija de Dios tiene un deseo, un fuego, un anhelo ardiente de meditar y predicar la palabra de Dios. Eso es una de las señales. Eso es otra señal que nos identifica como sus hijos. La cuarta señal que estudiamos en esta mañana es el deseo ardiente y el anhelo ferviente que el Espíritu Santo produce en nosotros de buscar el rostro de Dios, de buscar la presencia de Dios en oración, de buscar estar en el lugar secreto con Él, sacar tiempo para orar y buscar el rostro de Dios. Esa fue la cuarta señal que enseñamos en esta mañana y que nos identifica como sus hijos. La quinta y última señal que vimos en esta mañana
que se debe reflejar en un hijo, en una hija de Dios, es la humildad. La humildad. El vivir con humildad, en hablar con humildad, el pensar con humildad y actuar con humildad, tal cual como el Señor Jesús nos lo enseñó. Señor Jesús, que siendo el Rey del universo, el Rey de reyes y Señor de señores, vivió en medio de nosotros con humildad, con sencillez de corazón. Es exactamente como nosotros debemos vivir. En medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier cargo o posición que nosotros tengamos, el Señor Jesús quiere que nosotros seamos humildes y sencillos. Hombres y mujeres humildes y sencillos, que no creamos que por la posición que tenemos, por la profesión que tenemos, somos más especiales o mejores que las demás personas. Eso no hace la diferencia. La única diferencia que hay en nosotros debe ser Cristo. Y es exactamente la presencia de Cristo en nuestras vidas que nos convierte en hijos e hijas de Dios. Este es el mensaje que les traímos en esta mañana y con el cual quise compartir con todos ustedes. La necesidad que todo este planeta, todo este mundo necesita de venir al Señor y convertirse en hijos de Dios. Si en esta mañana tú eres una de esas personas que de pronto no tiene alguna de estas señales o está fallando en alguna de ellas, es el llamado de Dios para que nos acerquemos a Él verdaderamente de corazón y entendamos que Él está llamando, Él llama a toda la humanidad, a todas las personas a que se conviertan en sus hijos. Tristemente, la mayoría de las personas que viven en este planeta es una gran mayoría que no conocen al Señor y por lo tanto no son sus hijos. Pero aquellos que tienen la oportunidad de escuchar este mensaje y entender su palabra, quiero que sepan y entiendan que el Señor tiene sus manos abiertas para que nos acerquemos y nos convirtamos en sus hijos y en sus hijas. Ese es el llamado de Dios. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento, que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Ese es el anhelo de Dios para todos nosotros. Voy a pedirle a mi esposa que pase por acá. Vamos a orar para despedirnos en esta mañana hermosa que pudimos compartir con ustedes. Nuevamente los saludo. Le pido al Señor que sea derramando sus bendiciones sobre cada hogar y sobre cada persona que se conectó y escuchó este mensaje desde su celular, desde su computador, de sus dispositivos. Es el deseo de Dios de que todos nos convirtamos en hijos de Dios y andemos y caminemos como hijos e hijas de Dios. Les recuerdo que nuestras transmisiones van a continuar durante la semana. La próxima transmisión que tenemos es el día miércoles. El miércoles es 15 de abril. Miércoles 15 de abril va a ser nuestra próxima transmisión a las 7:30 de la noche. Va a estar el pastor Alejandro Arce compartiendo la palabra. Este miércoles 15 de abril los invitamos para que se conecten y para que nos estén acompañando en cada una de nuestras transmisiones. Es un privilegio poder compartir con ustedes. Le doy las gracias a todas las personas que nos saludaron, que se conectaron, que nos mandaron saludos. Los bendecimos a todos aquellos que se conectaron aquí en San Andrés, en Barranquilla, en Bogotá, en Medellín. Desde todos los lugares que se conectaron y siguieron esta transmisión, les damos las gracias, los bendecimos. Y en esta hora vamos a orar por todos ustedes. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo que tú nos permitiste compartir con nuestros hermanos, con nuestras hermanas.
Te doy gracias por todos aquellos que se conectaron, Señor, a esta señal, a esta transmisión de tu palabra. En el nombre de Jesús te pido que tu presencia descienda y repose sobre cada hogar, Señor, sobre cada alma que se conectó a esta transmisión en el nombre de Jesús. Que tu presencia descienda y repose sobre cada uno de ellos. Que seas tú, Señor, tocando sus mentes y sus corazones, redarguyéndolos, inquietándolos, Señor, para que ellos entiendan que tú los estás llamando, Señor, a acercarse, que tú estás llamándonos, Señor, a ser parte de tu reino, a ser parte de tu familia. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, que tu presencia sea ministrando todas esas mentes y esos corazones que se conectaron a nuestra señal en esta mañana. Te doy gracias por sus vidas. Te pido que seas tú sellando, Padre Celestial, sus hogares, Señor, que seas tú un escudo en sus hogares, Señor, en el nombre de Jesús. Que seas tú colocando un vallado, un cerco protector sobre sus hogares, Señor, para que ninguna peste, para que ninguna epidemia, para que ninguna enfermedad entre a sus hogares, Señor, en el nombre de Jesús te lo pido. Guárdanos, Padre Celestial. Toma el control, Señor, de San Andrés, de Colombia entera, Señor. Toma el control, Padre Santo, de esta epidemia, Señor, que está amenazando a esta nación. Toma el control, Padre Celestial. En el nombre de Jesús te lo pedimos, que te estés llevando, Señor, esta peste de nuestra isla, Señor, de nuestra nación, en el nombre de Jesús. Que seas tu Dios todopoderoso metiendo tu mano, Señor, para que esta cuarentena, Señor, termine lo más pronto posible y podamos, Señor, volver a congregarnos, Señor, como una familia, poder volver, Señor, a nuestras labores, Señor, de vida. Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, haz tu obra, Señor. Toma el control de San Andrés, de Colombia y el mundo entero. Ya les entender que tú los estás llamando, Señor, a un tiempo de arrepentimiento y de conversión. Te doy gracias, Padre precioso, por este tiempo. Te exalto y te glorifico, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús, te exaltamos, Señor, y te damos gracias. Dios los bendiga, familia. Los amamos en el amor de Cristo y esperamos estar muy pronto con ustedes compartiendo como familia. Dios los bendiga grandemente.